Buenas tardes, mientras se van conectando todas y todos, porque también a veces tenemos a hombres en nuestras charlas, que me parece súper interesante y súper también importante que ellos participen. Les doy la bienvenida a una charla más de la mano de Intermatter Club, por supuesto agradeciendo siempre a Juventus Prenatal, a Tebramil Premium también. Ustedes saben que como cada charla, al finalizar tenemos la oportunidad de hacer preguntas, pero si por ahí quieren ya durante la charla escribir para que no se les olvide la pregunta, también lo pueden hacer. Y al finalizar la charla yo voy a leer las preguntas para que nuestro disertante de hoy nos pueda contestar y pueda aclarar todas las dudas. También tenemos, por supuesto, como siempre, sorteos súper importantes, así que estén atentas y después les pedimos que retiren sus premios, por supuesto. Hoy es un día muy lindo, tenemos una charla súper importante. Enseguida les voy a presentar, nada más recordarles que también hoy tenemos un día especial en Pharma Internacional porque tenemos día de descuentos y hay muchos descuentos. No solamente hoy, hay productos que tienen descuentos todo el mes, así que estén atentos a las redes de Pharma Internacional. Nuestro tema de hoy es hermoso, se llama Desarrollo Saludable del Bebé y proteger el sistema inmunitario, sobre todo ahora en esta época en que hay alergias, más allá del coronavirus, también hay alergias, hay gripe, entonces tenemos que estar súper bien informadas e informados para cuidar a nuestros bebecitos. El licenciado Rafael Muñoz nos va a estar acompañando en la tarde-noche de hoy. Él es de España, español, así que le agradecemos realmente este esfuerzo que está haciendo porque allá es mucho más tarde que en Paraguay. Él es Latin Area Manager en Pharmex, licenciado en psicología, especialista en nutrición infantil, 30 años de experiencia trabajando en multinacionales farmacéuticas. Estuvo en Almiral de España, también en Pfizer de España, en Pharmex de Suiza y en España, y es el responsable del desarrollo de Tebramil Premium, que presenta justamente las charlas a nivel internacional, y desde el 2018 es director de operaciones en Pharmex para América Latina, con presencia en nuestro país, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Colombia y en México. Es un placer realmente poder tenerlo con nosotros. Ya nos va a estar informando un montón. Bienvenido, licenciado Rafael Muñoz, y gracias por ser parte. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Para mí es un placer, a pesar de la hora, estar con vosotros. Quiero agradecer al Sanatorio Internacional, especialmente al doctor Cabrejo, esta oportunidad de disertar con vuestra invitada e invitado. Como bien decía, la alimentación para el bebé es algo que debe estar en el papel de la familia, no solamente de la mamá, sino también del papá. Y bueno, un tema de actualidad que nos trae a colación este tipo de diálogo podría ser hablar sobre el sistema inmunitario en estos tiempos de pandemia de coronavirus, pero en una forma general. Hemos hablado un poco antes de incorporar a nuestros invitados del crecimiento de patologías de tipo alérgico en los bebés, y aquí cobra mucha importancia la salud a nivel de alimentación y de cómo el sistema inmunitario, digamos que tiene un aspecto prevalente. El cuidado de la microbiota en el bebé, algo que a través de la alimentación, de fórmulas infantiles, en este caso con Tebramil Premium, la que yo represento como marca ya comercializada en Paraguay y en otra serie de países, como bien explicaba. Y sí que quiero encaminar de alguna manera este inicio y hacer esta presentación en el lenguaje de la mamá, no un contenido excesivamente científico, sino algo que podamos entender perfectamente, que luego nos dé pie a hacer algún tipo de diálogo abierto o de preguntas que puedan ser de interés. Yo aportaré desde el conocimiento, desde mi humilde posición, todo aquello que creo que les puede resultar interesante o que les puede resolver algunas dudas previas con las que pueden
estar en esta presentación de hoy y sin, digamos, hacer excesiva mención a algún tipo de término técnico o científico que nos dificulte o que nos haga tener un exceso de información, comparto mi presentación. Perfecto. Yo me voy a salir entonces, licenciado, para poder estar también atenta. Cualquier cosita estoy acá. Y también voy a ir leyendo ya las preguntitas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Bien, el motivo de esta presentación, como bien decía nuestra moderadora, Lucía, será hablar brevemente sobre nutrición y sistema inmunológico y el papel de la microbiota intestinal en la inmunidad. Desde un punto de vista también de entender qué son realmente las fórmulas infantiles, de dónde proceden, qué papel tiene, en este caso, un laboratorio farmacéutico en la difusión de esta alimentación tan extendida y tan conocida para el bebé en el mundo de la pediatría, y dar algunas pinceladas dentro de estas explicaciones de cómo Pharmex, y a través de su marca Tebramil Premium, se involucra en algunos aspectos muy necesarios y muy importantes en el mundo del bebé. Creo que hay algún problema, Lucía, con la presentación, con el avance. A ver, un segundito, voy a hablar con Lauri ahora mismo, Rafael. Muy bien. Creo que ya avanza. Ahí estamos viendo, Rafael, nutrición infantil, Sí. un gran reto. Ok, sí, era creo que la carga de la señal no era buena para avanzar la diapositiva, pero bueno, ya Genial. está. Ahí la estamos viendo, sí. Muy bien. Efectivamente, la nutrición infantil para el papá y para la mamá, como decía al principio, es un gran reto. Se trata de proteger a nuestro bebé desde el primer día y entendiendo, porque creo que la propia industria farmacéutica está comunicando de alguna manera cierta complejidad en este tipo de fórmulas que cada vez hacemos más complejas, introducimos más ingredientes nuevos de última generación, pero donde no debemos de olvidar nunca la importancia de lo simple. Es decir, menos es más. Cualquier fórmula infantil debe estar encaminada a sustituir a la alimentación materna, que sigue siendo la forma ideal de alimentar al bebé, pero desde marcas como Tebramil Premium queremos hacer llegar este mensaje de lo simple, de lo natural, de no buscar el exceso de nuevos ingredientes ni grandes tendencias en este mercado de fórmulas infantiles, sino pensar en lo natural y en el porqué de esta simpleza. Para nosotros, en el caso de Tebramil, aunque les comparta esta diapositiva, esta slide en inglés, les explico brevemente, simplemente para que tengan esta referencia, en el origen de la materia prima que realmente compone la fórmula infantil. En este caso es un producto íntegramente proveniente de Suiza, y Suiza aparece siempre a nivel mundial en los rankings de seguridad y
calidad medioambiental, a todos los niveles, a niveles de calidad del aire, la calidad del agua y el saneamiento de todas las actividades relacionadas con la industria de la cual parten la fabricación de fórmulas infantiles. La parte derecha hay otro cuadro, yo se lo explico brevemente, simplemente para que tengan o vayan entrando en el criterio de entender el exceso de cuidado que hay en vigilar de alguna manera la fabricación de un producto tan sensible, y ahí verán representado que mientras que para la Unión Europea hay unos criterios, digamos, algo más flexibles en la consideración de la aparición de bacterias en el producto de origen, para Suiza, en este caso, se consideran algunos estándares mucho más estrictos, digamos, de alguna manera. Ya la Unión Europea tiene unos estándares de calidad muy altos, pero en Suiza se consideran unos estándares, digamos, ya a nivel de excelencia. Son productos de altísima calidad, entendiendo que componen una industria muy sensible para su uso final. Estamos hablando de la alimentación de un bebé desde el primer día de vida, ¿no? En esta importancia del origen, yo les cuento un poco como anécdota, porque he participado en algún focus group, en grupos de trabajo con mamás durante el embarazo, cuando ya van a ser mamás, sobre todo con las mamás que nosotros llamamos aquí en España primerizas, ¿no? Las mamás por primera vez. Y no se imaginan, o no le entra en su pensamiento, en su cabeza, que la leche de fórmula que le van a administrar a los bebés en el biberón desde el primer día procede de la vaca. Y no sé si estoy descubriendo algo para los asistentes que tenemos hoy al curso, pero debemos tener en cuenta que las fórmulas infantiles, en una proporción muy alta, por encima del 90% del total de los ingredientes, es leche de vaca desnatada. Luego transformada evidentemente y con la adición de una serie de ingredientes a nivel de mejorar esta calidad que, digamos, en origen ya tiene la leche de vaca, pero no olvidemos que el origen está en el animal. De esto hablaré más tarde, pero quiero que lo tengan en mente para que entiendan el proceso. Se extrae la leche del animal, se procesa para eliminar las grasas que no son beneficiosas, hay un proceso de adición de otros ingredientes y por una serie de procesos muy bien controlados y de forma prácticamente natural, porque son procesos físicos y no químicos, se terminan envasando los productos que administramos a nuestros bebés. En el caso de Tebramil, tiene una característica peculiar respecto a otras fórmulas, y es el sistema que nosotros denominamos Single Can Security System, y que consiste en un complejo sistema de verificación de excelencia de la calidad que envase por envase está analizando por un sistema láser más de 50 puntos de seguridad en cada producción. Es decir, cada lata que sale al mercado de las factorías de producción en Suiza viene revisada ya previamente en 50 puntos distintos para evitar cualquier riesgo de seguridad. Esto sería un poco el conocimiento previo de qué es realmente la fórmula infantil en polvo que comercializamos bajo esta fórmula. Para entrar en este campo que nos hacía de marco en la presentación de nutrición e inmunidad, he puesto, digamos, como referente al doctor José Manuel Moreno, buen amigo, coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, en la que nos menciona algunos ingredientes de los que verdaderamente no tendríamos excesiva información si no fuera a través de este tipo de presentaciones, que intervienen de forma activa en la mejora del sistema inmunológico del bebé. Por ejemplo, el zinc es un mineral que tiene mucho que ver con la inmunidad, pero no por sí mismo, sino debe de actuar en sinergia
o en concomitancia y acompañado de otros ingredientes que pueden ser las vitaminas. Vitaminas del tipo D, que quizás es de las que conocemos mejor, este grupo de vitaminas que se activan con la luz solar, de ahí que el pediatra cuando el recién nacido va a casa, pues va a recomendar a la mamá que tenga su exposición al sol para activar esta absorción de la vitamina D. Pero también, por supuesto, la vitamina C. Aquí haré un inciso porque también estamos al tanto durante este periodo de pandemia con COVID-19, con el coronavirus, de el beneficio que aporta la vitamina C en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Esto es común para el bebé, para la alimentación del niño, pero también para la alimentación del adulto. Es decir, tener los niveles de vitamina C en un rango, digamos, saludable, nos va a beneficiar en el estado saludable de nuestra macrobiota, que al final es a donde iremos para analizar esta mejora en el sistema inmunológico. También algunas de vitaminas del complejo B, por supuesto. Mención a los prebióticos, porque vivimos en el mundo donde podemos contar con información en la palma de la mano a través de nuestros teléfonos inteligentes, del teléfono móvil, en el que googleando prebiótico o probiótico tenemos una serie de información que muchas veces está desvirtuando de alguna manera la realidad de lo que realmente es y para qué sirven y qué nos aportan. Quizá, como decía antes, estamos haciendo demasiado complejo desde el mundo farmacéutico la aparición de estos nuevos ingredientes. Hablamos mucho de los probióticos, que no dejan de ser bacterias beneficiosas para el organismo, para el buen funcionamiento de nuestro sistema en general. Pero hay una fase previa a un producto anterior a estos probióticos de los que tanto se habla últimamente, que son los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? En este caso, GOS son las siglas de galacto-oligosacáridos. Pues solamente son hidratos de carbono que nuestro cuerpo no digiere, pero que nos sirven para alimentar a las bacterias intestinales beneficiosas. Es decir, el prebiótico es el alimento del probiótico, que realmente ya es una cepa bacteriana, digamos, a nivel intestinal. Este alimento de probiótico a la cepa bacteriana beneficiosa, al probiótico, digamos que una de las grandes claves, y vuelvo a repetir, no solamente en la alimentación del bebé, sino también en la alimentación infantil y adulta, una de las claves de un organismo, digamos, a todos los niveles saludables. Se publica mucho, y hay estudios muy recientes, de la conexión neuronal que existe entre el sistema digestivo a nivel macrobiótico con el cerebro. Es decir, se habla incluso de que el sistema digestivo y toda la macrobiota se le está conociendo como el segundo cerebro. Hay evidencia, digamos, de que tenemos conexiones neuronales entre el cerebro, que hemos conocido siempre como la clave del motor del sistema neurológico, también con el sistema digestivo. De ahí la importancia de tener o de que provoquemos con la ingesta de este tipo de alimentos una macrobiota saludable. ¿Qué hacemos desde Tebramil para apoyar esta, digamos, tendencia a cuidar nuestro organismo desde el sistema digestivo del bebé? Sencillamente cuidar la materia prima. Entender que la calidad del producto se basa en dónde están, digamos, los proveedores reales de leche en polvo para fabricar fórmulas y, evidentemente, uno de los
países en los que esto se da en Suiza. Digamos que nosotros desde Farmex tenemos muy a gala y se ve en nuestro envase. No se podría poner una bandera de Suiza en un producto farmacéutico si no tuviera una composición por encima del 95% de productos realmente de origen suizo. Digo esto porque muchas veces pecamos en cuestiones de marketing, en hacer comunicaciones que no son correctas para el consumidor, principalmente en este caso para la mamá. Hablamos de marcas suizas que no producen realmente sus productos en Suiza. En el caso de Tegramil sí que hablamos de un origen totalmente suizo, al 100%. El producto que volvemos a repetir en la leche, la materia prima es de una excelente calidad, puesto que los animales se están desarrollando en uno de los países líderes a nivel mundial en salud medioambiental, digamos, ¿no? En las características digamos, de perfección prácticamente para la producción de este tipo de productos. Por alinear de alguna manera los conceptos que yo hoy, en esta corta presentación, me gustaría dejaros, sigue siendo la importancia de lo simple, la calidad de una materia prima saludable y entender la alimentación infantil como un hábito más saludable en el que lo que prevalece es un desarrollo del organismo a todos los niveles para evitar que en el futuro nuestros bebés puedan desarrollar algún tipo de patología no deseada. Por desgracia, a nivel medioambiental estamos viviendo este incremento que hay de alergias, de patologías relacionadas con la mala alimentación o con la falta de calidad del medio ambiente en los bebés, el desarrollo de nuevas alergias y, bueno, se trata un poco, pues, de prevenir con la alimentación que esto ocurra. Yo, si os parece, que la parte quizás más interesante sea la de las cuestiones que provienen de la realmente entendida en este aspecto que son las mamás. Dedicamos un tiempo a debatir, yo recibiré vuestras preguntas y desde mi humilde conocimiento intentaré resolverlas o al menos dejaros en un punto claro, ¿no?, de entendimiento de esta corta presentación. Gracias, acá estaba atendiendo todo mi baby. Ahí para que no conozcan al Paco. Ahora ya está. Estábamos escuchando la charla, súper interesante. Ya le decimos a las mamis y también a los papis, porque veo que también hay hombres que están participando, que pueden dejar sus consultas, así el licenciado nos puede ir respondiendo todas atentamente. Estoy muy contenta de que parece que este horario de las 20 les queda súper bien. Después ya me van a responder también en el chat si es que les queda mejor que el de las 19. Parece que es súper práctico el de las 20. Allá en España ya son cerca de la 1, así que muchísimas gracias, licenciado, de verdad, por acompañarnos, acompañarnos en este horario. Bueno, Cecilia Aguilar nos pregunta, ¿por qué acrecentó en los últimos tiempos la alergia a la proteína de la leche? Lo que justo nosotros hablábamos recién antes de tu presentación. Bueno, ahí casi que me adelantaba un poco a la pregunta. Fíjate que casi te la resolvía antes de que se produjera, porque cuando estás trabajando en estos foros, una preocupación bastante importante. Al final es un motivo de muchas consultas en el pediatra. Tú decías, como mamá, además, Lucía, que me comentabas que recién 3 meses tuviste tu bebé, me decías que quizás no había un nivel de detección o de información tan alto en generaciones anteriores como podemos tener ahora. Es lo que yo pensaba, ¿verdad? Que yo pensé que era un pensamiento eso. recurrente bastante normal desde el punto de vista de la mamá. Pero a esto hay que añadir un factor, digamos, de desarrollo de la sociedad, en 2 aspectos. Uno de ellos, la peor calidad a nivel medioambiental de la mayoría de las ciudades en las que estamos viviendo, digamos, la sociedad moderna en este siglo XXI,
el factor medioambiental en la aparición de alergias tiene una prevalencia de afección bastante importante, pero por otro lado no debemos de dejar en un capítulo sin traer a colación la diferencia del tipo de nacimiento de bebé, hablo 2 generaciones, 3 generaciones atrás, nuestras madres, abuelas o un salto más, y de cómo se afronta, digamos, en la actualidad la programación del nacimiento del bebé. Hay un incremento extraordinario de nacimiento por cesárea y a grandes, por no entrar en mucha profundidad, porque todavía se sigue escribiendo mucho sobre esta evidencia, pero para entender el por qué pueden aparecer estas alergias habría que ir al tipo de nacimiento del bebé, si es parto natural o es parto por cesárea. ¿En qué influye? Bien, la macrobiota del bebé que nace por cesárea tiene carencia respecto al bebé que nace por parto natural. El simple hecho de tener el paso del canal del parto hace que el bebé adquiera una serie de cepas de probióticos. Por eso hablaba al principio en la presentación de la diferencia entre prebiótico y probiótico. El probiótico es una bacteria de carácter beneficioso que el bebé adquiere en el parto natural y que no va a adquirir de forma, digamos, natural en un parto por cesárea. Eso es por el Se trabajo de produce parto. una gran diferencia, digamos, en 2 grupos: los bebés que nacen por cesárea y los bebés que nacen por parto natural. Y, como digo, cada vez se escribe más, hay más evidencia científica de la carencia que puede dar lugar a posteriores patologías de este tipo. Hablamos de alergia en general, tanto intolerancia a la lactosa, dermatitis atópica, enfermedades respiratorias. Incluso comentaba también con Lucía, con nuestra moderadora, que hace muy poco alguna universidad prestigiosa ya está haciendo algún estudio que relaciona esta carencia a nivel macrobiota con el autismo. Es decir, son enfermedades cuyo origen es muy desconocido, pero que hemos empezado a nivel científico a relacionar con este tipo de carencia a nivel de la flora bacteriana del bebé. Sí, súper, la verdad que me llama la atención lo del autismo cuando me comentaste. Sandra Peña dice, ¿es necesario darle desde el nacimiento la leche de fórmula igual aunque tengamos bastante leche materna? La leche materna es la ideal. Este es un mensaje que muchas veces se entiende que desde la industria farmacéutica nos obligan las autoridades a que lo hagamos presente dentro del canal del consumidor o del propio profesional o desde el pediatra a la mamá, ¿no? El ideal en un estado de salud, digamos, sin ningún tipo de afección y de problema, es que el bebé se alimente de la mamá. Esta es, digamos, la alimentación más natural. ¿Qué ocurre? Vivimos en un mundo en el que la mamá está prácticamente incorporada al mercado laboral. No contamos con el mismo entorno de familias que probablemente tuviéramos algunas generaciones atrás, en que realmente la mamá se estaba dedicando a estar con su Bebé. Aquí entra en juego, como una solución o como parte de cubrir esta carencia en cuanto a tiempo, en cuanto a la actividad laboral y la incorporación al trabajo, una solución, digamos, muy similar a la alimentación materna. Intentamos que sea lo más parecido posible y la evolución va por ahí. Todo lo que aparece y está muy analizado en la leche de la mamá, digamos que también tiene presencia en la fórmula infantil. Siempre hay que vivir con la crítica o con que ciertos grupos a nivel de defensa de la alimentación materna demonicen de alguna manera el uso de las fórmulas infantiles. No debería de ser así. Estamos ante unos controles de calidad, unos productos de excelencia que hacen que prácticamente el desarrollo del bebé sea, si no igual, pero sí en unas condiciones muy favorables, tanto alimentado
de forma natural o alimentado con una fórmula infantil de leche en polvo. Genial. Bueno, acá pregunta, ¿desde qué mes se le puede dar fórmula al bebé? Bueno, sabéis que prácticamente es de uso en las maternidades. El bebé nace ahora y ya se está alimentando prácticamente, siempre bajo consejo médico, evidentemente, y recomendación Claro. del especialista. Va a empezar a tomar o bien leche materna, que lo hace en el momento prácticamente del nacimiento. Hay críos que ya nacen con la boca abierta, ¿no? Pidiendo. Sí, pidiendo la leche. Pues Tal cual. igual exactamente con la alimentación de fórmula. Es de uso yo he tenido ocasión de visitar maternidades en Paraguay, en Asunción, en Luque, en la que el uso de las fórmulas infantiles desde el nacimiento está muy extendido. Nosotros intentamos proveer a estas instituciones de pequeñas cantidades de muestras o biberones ya reconstruidos de fórmula infantil para que el uso sea prácticamente desde el primer día. Yo creo que la pregunta o quizá la respuesta más interesante no sea desde cuándo puede tomar el bebé leche infantil, sino hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Aquí hay quizás más controversia. Depende mucho de las costumbres de alimentación de cada territorio, de cada país o de cada región. En Europa se está alargando de alguna manera el uso de fórmulas infantiles prácticamente por encima del año de vida del bebé. Esto no ocurre a nivel internacional de igual manera, forma parte de costumbre. ¿Por qué? Porque con cierta edad el pediatra en algunos países ya está recomendando, digamos, otro tipo de alimentación en la que no tiene un papel importante la fórmula infantil. Pero sí que hay fórmulas infantiles que llevan hasta el desarrollo del bebé por encima de un año, siempre y cuando se va acompañando ya con las pautas y los criterios que recomienda el pediatra con otro tipo de alimentación, ir incorporando otro tipo de nutrientes y que no sea solamente una fórmula infantil. Perfecto. Asunción Elena dice, muy interesante la charla, gracias. Yo nunca tuve ningún tipo de intolerancia a la lactosa, pero desde el tercer mes de embarazo me resulta imposible, intolerancia alimenticia decía. Ahora me resulta imposible tomar leche o yogur. Eso también afecta al bebé si la mamá no puede tomar, está embarazada y no puede tomar yogur o leche. Eso también afectaría al bebé, a que él también sea o ella sea intolerante a la lactosa. Puede haber un factor, digamos, de conexión a futuro después de dar a luz, en el que esa intolerancia que la mamá ha podido desarrollar previamente al embarazo o durante los meses de embarazo tenga alguna relación con la intolerancia posterior del bebé. Hay evidentemente componentes, digamos, hereditarios en este tipo de patologías. ¿Cuál es la mejor respuesta? Yo no la puedo dar desde aquí ni en la distancia sin conocer tampoco el caso, y no es mi especialidad, pero el seguimiento del embarazo en este caso con el ginecólogo hasta llegar el momento del parto en el que se entienda un poco si el bebé ha adquirido esta intolerancia, debe de ser una información profesional, pero sí que puede tener cierta importancia. Y luego hay que tener en cuenta el tipo de parto que va a tener en el futuro cuando ya llegue el momento para esta mamá. Si va a ser parto natural o bien lo tiene programado o por un tipo de razón médica se le tiene que practicar una cesárea, ahí sí que podría entrar en juego otro factor de riesgo para desarrollar esta intolerancia. Genial. Marian Castillo dice, buenas noches, estoy de 37 semanas, mi bebé ya tiene 4 kilos 300, madre. Bueno. Todos los análisis están en perfectas condiciones, pero aún no me explico cómo es que mi bebé creció tanto. Me gustaría saber si es que el peso del bebé predispone a la obesidad o diabetes. Físicamente yo no subí mucho de peso, soy pura panza, dice Marian. Bueno, yo puedo hablar de casos reales. Yo soy papá de 2 niñas ya con cierta edad y la mayor nació con un peso alto, en esos niveles en los que quizás está diciendo esta mamá. Si no recuerdo mal, por encima de
4 kilos, 4 kilos 60 o 70 gramos, Wow. ¿no? Siempre porque los papás y las mamás nos quedamos incluso con el detalle de los gramos. Pero bueno, sí recuerdo perfectamente por encima de 4 kilos. No tiene por qué ser un factor determinante a futuro, ni a nivel de desarrollo de obesidad, ni a nivel de desarrollo de otras enfermedades relacionadas, como puede ser la diabetes. Componente genético, evidentemente, lo habrá por el papá o por la mamá, pero nada que sea predeterminado para el desarrollo, digamos, saludable de ese bebé en las mismas condiciones que el resto. Papel fundamental, el pediatra. Mm. Cada pediatra conoce el desarrollo del embarazo que ha llevado la mamá, si ha ganado mucho peso, si tiene un problema de hipertensión añadido, si ha empezado a desarrollar algún tipo de diabetes. Y el resultado, una vez que hay un bebé ya en el mundo, determinará digamos, qué estrategia hay que seguir en la alimentación. Pero no tiene por qué ser determinante, puede ser un chico normal de peso en el desarrollo. La mamá también habrá comido bien durante el embarazo y el bebé se alimenta de lo que la mamá le da. No sale el bebé de la barriguita a tomar alguna cosita por ahí. Todo viene de la mamá, con lo cual algo tendrá que ver, ¿no? Hay que alimentarse bien. Elisa dice que le parece súper interesante la charla. Le mandamos un beso y le agradecemos por participar. Si tienen más preguntas, sigan. Tenemos todavía unos minutitos, así que pueden preguntar. Yo aprovecho para preguntarte, licenciado, hay veces en que las mamás nos dicen que no consumamos, por ejemplo, lácteos, que no consumamos, bueno, cafeína evidentemente no, pero específicamente lácteos, escucho muchísimas mamás con sus bebés chiquititos que no pueden consumir. ¿Eso es así? ¿Tiene que ver mucho lo que consumimos con la leche que le damos? Totalmente. Digamos que, fíjate, quizá la comparación no es la más lógica, ¿no? Pero te voy a hacer un símil entre la alimentación natural y la alimentación, por llamarlo de alguna manera, De fórmula. artificial. Ujú. En la alimentación artificial hemos visto ese esquema tan gráfico en el que Tan partimos preciso. de la vaca, leche de vaca, se transforma, llega a ser producida de alguna manera como un producto en polvo que luego se disuelve y se forma el alimento del bebé. Muy bien. ¿Qué ocurre de forma natural? De forma natural, la fábrica es la mamá. La mamá es la que va a adquirir una serie de alimentos que su organismo, digamos, va a transformar en nutrientes que son los que llegan a alimentar al bebé, que pasa 9 meses en el seno de la mamá, tomando nutrientes comunes y que está de alguna manera considerando y afectando ya a lo que ese bebé va a necesitar una vez que llega al mundo, que empieza su primer día de vida. Sobre esto hay muchos conceptos, quizás no, ahora no tanto, pero a la década de los 90, a finales sobre todo de los 90, inicios de la década de 2000, se hablaba o se le daba mucha importancia desde la pediatría a los 1000 primeros días de la alimentación del bebé. 1000 Mil. primeros días, sí, había, digamos, un criterio Ujú. de seguimiento muy estricto por parte del pediatra. De 1000 primeros días, pues, podemos considerar aproximadamente 3 años Y de vida sí, del bebé. Es wow. cierto que estos 3 años son, de alguna manera, determinantes de qué va a ocurrir en el futuro del desarrollo a todos los efectos para este bebé. A partir de 4 años ya se considerará, digamos, un crío y luego el periodo infantil de crecimiento, de adolescencia. Sí es cierto que si en esos 3 primeros años descuidamos la alimentación o tenemos algún tipo de hábito no demasiado Saludable. saludable, esto va a afectar al desarrollo del bebé. Si digamos que el mecanismo del ser humano desde el inicio de la vida tiene unos componentes muy primarios. Si nosotros acostumbramos a un niño pequeño a tener exceso de comida en el día a día, cuando no tenga esa comida disponible, Vale. imagina un niño con una actividad deportiva ya con 8, 9, 10 años, el cuerpo puede reconocer, el cerebro reconoce que le está faltando alimento
y entonces automáticamente reserva. Fíjate que es un mecanismo muy simple. El tener a un niño sobrealimentado en el principio de la infancia, con el desarrollo en la parte, digamos, podemos hablar de la adolescencia, su cerebro reconoce que no tiene tanta alimentación como su cuerpo demanda y a lo que ya está acostumbrado. Y el cerebro genera órdenes de hacer acopio de alimentos, de nutrientes. Ahí se puede producir obesidad. Y es por un mal hábito en los primeros 3 años de la alimentación del bebé. Súper importante, entonces es lo que consumamos las mamis. Sí, bueno, las mamis y los papis, es muy importante. Las mamis tenéis la carga de responsabilidad, sois las responsables, habéis tenido durante 9 meses al bebé en vuestro cuerpo y en vuestro seno, pero el hábito, la buena alimentación, el entender que alimentarse de una forma saludable genera unos hábitos de vida para el futuro totalmente saludable, es un concepto familiar. Es la mamá, es el papá, son los abuelos, que también tienen una parte importante en este desarrollo. Ahora porque nos toca hablar, digamos, de la alimentación del bebé, pero hablando en conceptos de alimentación más generales, digamos que la creación de hábitos saludables por todo el entorno familiar que rodea al recién nacido es súper importante. Claro, totalmente. Tenemos más preguntas, licenciado. Sol pregunta si los factores de transferencia son buenos consumirlos durante el embarazo y durante la lactancia. Cuando habla de factores de transferencia, especifíqueme algo más Sí, para entender exactamente la pregunta. ok. Le pedimos a Sol entonces que nos explique, entonces que nos especifique. Para no, Sandra pregunta, perdón, perdón, pensé que ibas a decir algo. Sandra pregunta, te hasta, interrumpía, Lucía, porque ante una respuesta, ante una pregunta que no tenga un concepto bien definido, claro, dar algún tipo de respuesta errónea no sería claro, correcto. sí, 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 hay que ser responsables en lo que uno, en la información que uno da. Sandra nos pregunta algo parecido a lo que ya preguntaban, ¿hasta cuántos años se le puede dar la leche en fórmula? Pero ella también agrega de cuántas veces al día. Bueno, esto depende de la etapa. Nosotros hablamos de forma genérica dentro de los estándares normales de alimentación. Digamos, hay 3 etapas principales y esto se detecta en los envases que están presentes en el mercado. La etapa 1 va desde el nacimiento del bebé, el primer día, hasta los 6 meses. Identificamos ese periodo como etapa 1 por el tipo de ingrediente que el bebé va a necesitar en esos primeros meses de desarrollo. Hay mayor presencia de grasa para el desarrollo de los órganos del bebé. Tenemos que pensar, al final esto es muy simple. El bebé está desarrollando órganos y tejidos que requieren o van a demandar más cantidad de grasa, sobre todo del tipo omega, ¿no? Que conocemos omega 3 y omega 6 principalmente, ácido araquidónico y docosahexogénico. A ver, hay conceptos muy complicados, yo no entraría al detalle de este tipo de nombres tan científicos. Lo vemos en las latas de fórmula bajo los conceptos normalmente ARA, ARA y DHA. Estos son grasas esenciales que el bebé necesita en más cantidad. No ha sido nada, ha caído algo por aquí, pero nada. Nada grave. Decía que esa necesidad que tiene el bebé en los 6 primeros meses demanda un mayor volumen de ingredientes de este tipo de ácidos grasos, mientras que a partir de la segunda etapa, o lo que vemos en los envases normalmente identificamos como etapa 2, que va desde los 6 meses hasta el primer año de vida, va aumentando el número de proteínas, porque aquí hay un desarrollo en el que la energía ya forma parte de la demanda que tiene el bebé. Empieza a hacer otro tipo de movimientos, tiene más necesidades, al final del año ya estará caminando, con lo cual, tanto a nivel de desarrollo óseo como muscular, como a nivel incluso de desarrollo cerebral para este tipo de primeros pasos y de sincronización de movimiento, requiere otro tipo de ingredientes. Posteriormente pasaríamos a la etapa 3, que está indicada para bebés que
que han pasado del primer año de vida, volvemos a lo mismo, hay otra demanda distinta de ingredientes y son los que nosotros aportamos en esta etapa. Un consejo que, bueno, podéis tomar como indicativo. La industria farmacéutica en general somos, y yo sí me voy a incluir en este mensaje, muy creativo, en el sentido de hacer algo novedoso, pero que muchas veces no tiene realmente un sentido muy coherente. Lo digo porque somos capaces de crear etapas nuevas donde no las había y en algunos sentidos veremos fórmulas en el mercado que hablan de ser la fórmula 4 o la etapa 4. Bueno, puede ser una etapa 3 más avanzada o un periodo ya de transición en el que el bebé va a dejar de tomar leche, digamos, de fórmula, de alguna manera preparada para su desarrollo, y va a pasar a que se le pueda administrar directamente leche natural, leche de vaca, tanto entera como desnatada, ¿no? Eso es un paso previo, pero que nosotros hemos decidido que esa etapa se llame etapa 4. Tampoco tiene mayor importancia científica. Hablamos de un mensaje más comercial que realmente médico, ¿no? Genial. Lisa nos pregunta, o sea, dice que le gustaría saber si los suplementos multivitamínicos en el embarazo son suficientes para complementar la carencia de ciertos nutrientes como el calcio, por ejemplo. ¿Sería completo para el desarrollo del bebé aunque la madre sea intolerante a la lactosa y a varios nutrientes? Me parece que creo que es cafeína, ¿verdad? O caseína específicamente. Dice. Sí, a ver, ojo o precaución de alguna manera con este tipo de complemento alimenticio. Nosotros dentro de Farmex, digamos, conocemos este tipo de productos, este tipo de complementos. No solamente estamos en el mundo de la alimentación infantil, sino que abarcamos otros ámbitos distintos de la sanidad en otros aspectos y comercializamos también complementos alimenticios. Pero digo ojo o precaución porque hablar de complementos alimenticios en general incluye distintos tipos de productos que muchas veces no tienen ni relación entre ellos. Podemos hablar de vitaminas o podemos hablar de minerales o podemos hablar de oligoelementos, pero hay que saber realmente para qué sirven, en qué momento son necesarios administrarlos como un suplemento. La misma palabra nos lo dice, es un suplemento alimenticio. La primera base es la alimentación. Frutas, verduras, legumbres, es una composición, digamos, equilibrada y adecuada. Pero sí, por cuestiones de nuestro propio organismo, necesitamos adaptar siempre bajo un consejo médico, evidentemente, bajo una recomendación y una prescripción médica. Necesitamos añadir este tipo de complementos, ya sea calcio, o ya sea, pues no sé, un colágeno por un problema óseo, o ácido hialurónico, o vitamina C, o un probiótico porque hay un problema digestivo. Siempre hay que analizar desde el punto de vista médico. Yo soy de la opinión, esto es muy personal, pero desde mi humilde posición recomiendo no tener un impulso de adquirir este tipo de productos que están muy disponibles para el consumidor sin ninguna recomendación médica. No estar en el anaquel, en la estantería de la farmacia o del punto de venta donde encontramos este tipo de productos, administrando, digamos, de forma, porque nos lo ha comentado algún amigo, amiga en el trabajo, o que podría ser interesante para mí, no lo recomendaría nunca sin una recomendación médica, sobre todo en situaciones de embarazo o de estar, digamos, en la lactancia del bebé alimentando a un niño. No sería muy lógico hacer un uso de automedicación. Al final no son realmente medicamentos, pero tienen un comportamiento que nos puede perjudicar. Claro. Una pregunta, licenciado. Se habla mucho de la libre demanda, o sea, de cuando son muy chiquitos los bebés, ¿verdad? En el caso de los bebés recién nacidos, es cada vez que ellos lloren o que sintamos que tienen hambre. Pasa lo mismo con
digamos, con la fórmula también. Yo te pregunto porque ahora mismo le estoy dando la lactancia exclusiva, pero al comienzo, cuando recién nació, sí, tuve que usar fórmula porque yo tuve una segunda cirugía por una complicación y como estuve muchas horas en la cirugía, le dieron fórmula a mi bebé. Entonces te Ajá. pregunto, en el caso de los recién nacidos, ¿es también cada vez que ellos quieran? ¿No hay horarios para darle la fórmula al bebé? Bueno, mira, yo ahora porque es muy tarde. De hecho, esto creo que también lo va a entender alguien que está presente en esta presentación. Ellos, justo enfrente de mi departamento, aquí Ujú, donde yo os estoy hablando ahora, ujú, vive una bebé muy pequeña, que creo que debe ujú. tener en torno a 6 meses, Oh, chiquito. que estoy seguro que de mayor va a ser cantante, porque tiene una voz Pulmones. increíble. Además, está aprendiendo a llorar, Oh, literalmente. Es decir, tiene un tipo de llanto que yo cuando hablo con su mamá, que me la encuentro con su papá, me dice, sobre las 8 de la tarde llora para que la tengamos en brazos, para que la cojamos. Si llora en torno a las 9 de la noche es porque tiene hambre, o mm, ya empieza a tener sueño. Esto es algo que yo creo que es un lenguaje tan íntimo que se produce entre el bebé, sobre todo la mamá, pero también el papá, que al final terminamos entendiendo el porqué de ese llanto, el porqué de esa queja. ¿Siempre por querer comer más? No. Puede ser pues pucha. porque tienes que cambiar el pañal o porque está incómodo o porque tiene sueño, mil O le cosas. duele algo, tiene gases. Efectivamente, o están empezando, efectivamente, tiene esa etapa en el que puede desarrollar algún tipo de cólico. Eso no sé cómo, por qué magia, pero al final el padre y la madre saben perfectamente de qué se trata. No hay que sobrealimentar. Hay unas pautas que normalmente están indicadas ya en cada etapa para la alimentación del bebé, pero estas pautas no son, digamos, una regla universal. No sirven para todos los tipos de bebés ni para todo tipo de alimentación. Recomendable siempre seguir las pautas del pediatra. El pediatra sabe perfectamente porque va a tener el criterio, va a seguir el crecimiento, en qué percentil está el bebé, qué peso está desarrollando durante cada mes de vida, porque afortunadamente este control existe desde el principio, esta consulta de seguimiento desde que prácticamente el bebé está en el mundo, y seguir con todo el criterio que entendamos que es saludable para el bebé, los consejos del pediatra. No actuar por nosotros mismos y muchas veces por comodidad, porque llora el bebé por la noche, los papás estamos cansados, hemos llegado del trabajo y nos apetece también descansar, pues automáticamente le damos un biberón porque sabemos que el niño se calla, Mm, pero no debemos de entrar en ese juego. perfecto, súper claro. Esta parte del consejo no es tanto desde mi punto de vista profesional. No, aquí dejo un poco de lado la cartera de Farmex, en este caso de Tebramil, y Claro, quizás respondo también desde el criterio que yo desarrollé como papá, ¿no? claro, No desde la tener experiencia. esa comodidad de decir, bueno, si llora el bebé, pues sé que le doy. Yo creo que a cualquiera. Fíjate que si nosotros tenemos un mal día, llegamos a casa, nos encontramos un poco decaídos y no tenemos ganas de dialogar o de estar, quizá nos viene bien un vaso de leche caliente. Pensemos que al bebé le puede ocurrir igual, pero no siempre esa es la solución. No Eh, siempre el llanto sigamos significa. las pautas del especialista, del pediatra, que es el que conoce perfectamente lo que hay que hacer con el bebé, pero desarrollemos ese criterio de saber qué le ocurre en cada momento. Fantástico, súper, súper claro. Antes de cerrar, licenciado, de que nos des las últimas palabras, quiero comentar quiénes son las ganadoras de hoy. Muy bien. Tenemos los premios Suplemento Caja Original de Juventus, que es para tratamiento de 30 días. Dora Ascona es la ganadora y las bolsitas que incluyen Tebramil y Juventus son Claudia Colmán, Andrea Cantero, Irma Jiménez, Paola Villalba, Rosita Coronel, Sofía Olmedo, Ingrid Ayala y Rebeca Ramírez. Y les pedimos que retiren sus premios apenas puedan. Ya seguramente mañana va a aparecer también los nombres de cada una en el Instagram de Intermatter Club para hacerles acordar también que tienen que retirar.
Y acuérdense que estamos con un día muy especial en Pharma Internacional, tenemos el Interdia, que se extiende hasta el lunes 1 de noviembre, o sea, no es solamente hoy el descuento, desde hoy hasta el lunes tenemos descuento del 40% en Aven y en La Roche también del 30%, perdón, tenemos 40% y en La Roche y en Capilates tenemos el 30%. Así que aprovechen estos descuentos fantásticos que tenemos en Pharma Internacional hasta el 1 de noviembre. Excelente charla, exposición, licenciado, dicen. La verdad que estamos muy contentos con la participación. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Licenciado, para dejarte ya descansar, porque creo que ya son la una de la mañana son en España, ¿verdad? Casi la una. Sí, casi tenemos 5 minutos para la una, pero Para para la mí era una. un placer contar con vosotros. Ya te decía que veo en mi listado de asistentes nombres conocidos. No quiero dejar de enviar un abrazo a mi Al buen doctor amigo Oscar. Eduardo Mendoza, que creo que está por aquí, ¿Está? a Rosita Coronel, que además ha sido agraciada con un regalo de los que tú Sí. decías, Lucía. Exactamente. Entonces, verles, son una gente extraordinaria que creo que ponen todo su capacidad experta y profesional en la comercialización de Tebramil en Paraguay. Nos une, aparte de una relación profesional, algo que va más allá. Digamos que esta relación que hay entre España y Paraguay con ellos es de un nivel de amistad ya de un tiempo. Yo estoy súper encantado con ellos. No quiero dejar al final ya con estas palabras y terminaremos casi en tiempo en esa hora que nos permitimos estar hablando un poco juntos. Para mí fue un placer encontrarme en mi última visita en el mes de marzo con el doctor Cabrejo. De hecho, bueno, él es de Perú, yo venía precisamente de Lima en aquella ocasión, me encantó saludarle, una persona con una bondad, digamos, transmite algo que la sociedad necesita. Y cuando un médico se entrega con pasión al desarrollo de su actividad, esto es de valorar. Todas estas acciones que desarrolla Sanatorio Internacional son muy importantes para tener el concepto médico de verdad llegando a la población, y de verdad que estoy encantado de haber estado con vosotros esta hora. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, la verdad que yo también estoy muy agradecida que me hagan parte de este ciclo. Yo estoy aprendiendo un montón, de verdad. Entonces estoy feliz de que vamos a continuar hasta fin de año. Tenemos charlas, así que les invitamos a que estén atentos y atentas a las próximas también. Y buenas noches, licenciado. Están súper contentos con la charla. Estoy recibiendo los mensajes que están todas y todos muy agradecidos. Aprendimos mucho hoy. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Estoy a vuestra disposición. Podemos repetir cuando queráis. Escogemos otro tema relacionado y puedo estar con vosotros de nuevo. Fantástico, va a ser un gran placer, de verdad. Muchas Tengan buena gracias. tarde allá y terminen un día feliz. Muchas gracias. Bueno, Muy les bien. agradecemos a todas y a todos por la participación. Les esperamos de vuelta la semana que viene. Nos encontramos el martes de la semana que viene. Así que tengan una buena